su programa del curso a la mano, ¿verdad? Vamos a revisar los temas que vamos a estar pues trabajando para el segundo parcial. Y entonces voy a pedirle a alguno de los compañeros, bueno, 103 estudiantes hay en este momento. Vamos a pedirle a Alfredo López que por favor nos ayude con su programa. Tiene su programa, eso es muy importante, estimados estudiantes. Los temas que hemos estado tratando, pues los hemos, por supuesto, con base al programa. Y hay temas ahí que hemos profundizado en ellos. Entonces, por favor, Alfredo López. Ahorita lo abro, licenciado, permítame. Muchas gracias. Muy bien. También es importante las lecturas de los documentos que les he compartido, estimados estudiantes, ¿verdad? Entonces, no los vayan a obviar. En algún momento, pues, de hecho, los hemos utilizado. Hoy vamos a utilizar un documento, déjenme ver, solo voy a cerrar esta cuestión de acá. Vamos a utilizar, les voy a comentar, bueno, tengo mi constitución política aquí a la mano, ¿verdad? En físico. ¿Ya, Alfredo? Ya, licenciado, que Muy bien, necesita que lea, disculpe. muy bien. Por favor, váyase digamos, vayámonos hasta el tema número 3 en la parte final, por favor, la D. ¿Le da lectura, por favor, Alfredo? Ok, ahorita, licenciado, permítame. Gracias. Disculpe, licenciado, creo que el programa que tengo no es el correcto. Me da un momentito en lo que descargo el correcto. Va, no tenga pena, le vamos a dar la intervención. Gracias, Alfredo, muy fino. Vamos a dar la intervención a Alicia María García. Recuérdense que hay varias leyes que estuvimos ojeando, diríamos, ¿verdad? Y entonces, por favor. Licenciado, yo tengo el Derechos Humanos en Guatemala, código 218, no sé si es ese. Sí, ese es. Por favor, entonces ubíquese en el tema 3, en la parte final de este tema. Violencia intrafamiliar. Sí. Ajá. El primero es A. No, el último tema digamos, de ese tema, el último, inciso. Garantías de protección contra la violencia familiar. Muy bien, gracias. Permítame un momentito, solo voy a comentar al respecto. Estimados estudiantes, voy a pedirles que tomen nota. Ese es el primero de los temas que vamos a ver ya, dentro del contenido del segundo parcial, ¿verdad? Para que ustedes tomen nota y lo compartan también con los compañeros, ¿verdad? Ya miren, los temas que vamos a estudiar para el segundo parcial es a partir de este punto que la compañerita acaba de mencionar. Bien, ahora, muchas gracias. Ahora vayámonos, voy a pedir gracias Alicia y Alfredo también por su. Vamos a Azucena, Azucena Álvarez. Sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, claro, por favor, puede ubicarse siempre en su programa del curso. Vayámonos al tema número 4, por favor.
Adelante, Azucena. Sí, licenciada, es que no encuentro el documento. Bueno, está bien. Gracias, Azucena. Le vamos a dar la oportunidad a alguien más. Helen Farelo, por favor, si fuera tan amable de ubicarse en el tema número 4. Inciso A, licenciado. Sí, por favor. Tema número 4, violencia estructural. Inciso A, pobreza. Inciso B, el derecho al desarrollo y sus garantías. Muchas gracias. Bien, el siguiente tema que vamos a analizar y vamos a comentar es el de violencia estructural, ¿verdad? Dentro de este tema vamos a ver la pobreza, el derecho al desarrollo y sus garantías. Ahora, hay que tomar en cuenta que algunos de estos temas ya los hemos comentado. ¿Se recuerdan ustedes que en una de las lecturas de un autor mexicano, un sociólogo, mencionamos un poquito de la violencia estructural, ¿verdad? Cuando vimos las tipologías de violencia, ¿se recuerdan? Eso obviamente no lo pregunté en el examen, ¿verdad? Porque imagínense ustedes la enorme cantidad de preguntas que extraeríamos de los temas que vimos. Y ese no es el propósito del curso. El propósito es que nosotros podamos leer la mayor cantidad de libros y podamos extraer lo esencial de ahí, ¿verdad? Como en el caso de nuestra Constitución Política de la República. Entonces la leemos y extraemos lo esencial. No se trata de que nos la aprendamos de memoria, ¿verdad? Entonces ya leímos un poquito de lo que es violencia estructural, pero vamos a desarrollarla de un poquito más amplio, ¿verdad? De hecho, en su momento les decía que era un tema que vamos a trabajar. Bien, gracias Helen, vamos a continuar entonces viendo los temas que vamos a trabajar. Luego tenemos otro de los grandes temas. Vamos a dar la oportunidad a Heidi Gabriela, por favor. Sí, buenas noches. Si fuera tan fina en el siguiente tema que tenemos ahí, por favor, en el programa. Que sería el conflicto. Sí. En el punto A tenemos conflicto armado interno en Guatemala. Punto B, causas nacionales. Punto C, los mecanismos del horror. Punto D, medidas de protección. Muy bien. Muchas gracias, Heidi. Ese sería otro de los temas, digamos, este sí es un tema completo, pues recuérdese que el primero es una parte final del tema anterior, ¿ya? Que pues preguntamos algunas cuestiones ahí de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, pero esto nos quedó ahí pendiente y quiero abordarlo, inclusive el día de hoy vamos a tratar de abordarlo. Entonces, tenemos el tema número 4 y el otro tema es el tema número 5, el conflicto, que es el conflicto armado interno en Guatemala, las causas nacionales, los mecanismos del horror y las medidas de protección, ¿verdad? Y luego tenemos el siguiente tema. Fíjense que para el segundo examen está bastante fuerte la temática, si se dan cuenta. Vamos a dar la oportunidad a alguien más que nos comparta. Vamos a buscarlo aquí dentro del listado. Vamos a pedirle, por favor, a William Gudiel. El siguiente tema, por favor. Disculpe, ¿por qué tema iban? Es que estaba muteado. Está bien. ¿Qué tema nos dijo Heidi? Heidi. El 5. Muy bien. Adelante, William. Lo que es el conflicto. Sí, así es. ¿Detallo los subtemas o me paso al tema 6? No, es el tema 6 porque el conflicto lo mencionó Heidi. Los acuerdos de paz en Guatemala, dentro de los cuales está el proceso histórico de los acuerdos de paz, los acuerdos de paz alcanzados y sus efectos, y el fundamento del derecho y la paz y su protección. Muy bien.
Gracias, William. Vamos a ver entonces, estimados estudiantes, analicemos eso. Bien. Veamos entonces, vamos a recapitular. Tenemos del tema 3, el último tema es la literal D, garantías de protección contra la violencia intrafamiliar, dice, va. Luego el tema 4, violencia estructural. Y el tema 5, el conflicto. El tema 6, los acuerdos de paz en Guatemala. Entonces, por favor, para que tomen nota, entonces. Vamos ahí. Completo el tema 4, tema 5 y tema 6, ¿verdad? 3 temas. 3 grandes temas, ¿verdad? Bien, entonces, he tomado en consideración que el segundo parcial, gracias Maida, el examen segundo parcial versa sobre 40 puntos, ahí se recuerdan, ¿verdad? Son 40 puntos los que prácticamente pues estarían en discusión, ¿verdad? Y pues el contenido, como ustedes se dan cuenta, es bastante amplio, ¿verdad? Y creo que uno de los más grandes, me atrevería a pensar que es el de los acuerdos de paz, ¿verdad? No me recuerdo, quizás ustedes me ayudan ahí, si les compartí una página de la ODHA, y ahí está el libro de la memoria histórica, ¿verdad? Y también sobre los acuerdos de paz. Entonces, igual ustedes los pueden buscar también ahí en internet, pueden buscarlo y ahí yo lo he buscado en internet, por supuesto, y uno va guiándose ahí. Entonces, en la Oficina de Derechos Humanos de los Obispados hay bastante literatura. Compartí el link en algún momento acá en una de las reuniones y por favor, cuando les he compartido links acá en el chat o se los he compartido en Claro, no lo ignoren, pónganle atención, porque pues si se dieron cuenta, en las preguntas pues extraigo quizás una pregunta de determinado documento, porque aparte también utilizo las leyes que hemos estado viendo en clase, también extraje una pregunta, generalmente una hago de esas lecturas. Entonces, no las obvien, traten de ponerse al día leyendo precisamente esos documentos, ¿verdad? Bien, entonces no sé si hay alguna inquietud, voy a compartirla en mi pantalla, no sé si hay algún comentario al respecto. ¿Estamos bien ahí? ¿Quedamos claros entonces que para el final sería el tema? ¿Qué tema sería entonces, William? Usted que estaba en el uso de la voz. Al tema 6. Sí, para el final nos quedarían 2 temas, ¿verdad? Sí, solo que cerré el No tenga archivo. pena. Bueno, no tenga pena, yo lo tengo aquí. No se preocupe, yo lo tengo acá en pantalla. Bien. Nos quedarían 2 temas, estimados estudiantes, para el examen final. ¿Sí? El examen que vamos a tener va a ser el examen en el final, el contenido, quise decir, es el tema 7 y el tema 8, victimología y arbitrariedad, abuso de autoridad y omisión. Eso es lo que vamos a tener para el examen final. No se vayan a confiar porque el examen final abarca todo el contenido. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En el primer parcial. Por eso en el segundo, si se dan cuenta, son 3 temas que vamos a abarcar, ¿verdad? Entonces, hasta el 6, 4, 5 y 6 y un poquito del tema 3, ¿verdad? Bien, muchas gracias entonces a quienes nos intervinieron ahí, ¿verdad? Tenemos 104 participantes en este momento. Muchas gracias. Entonces empezamos. No sé si hay alguna duda o comentario al respecto. ¿No? Bien. Muy bien. Adelante, Jennifer, antes de iniciar con Adelante. Licenciado, buenas noches. Disculpe, solo con una duda acerca del examen, ya que como dijo que ya estaban las notas,
entré a ver, pero hay preguntas que marca como correcta, pero está 0 de 2, pero marca como correcta, entonces no sé qué sucedió en esas. Deme un momentito, ahorita vamos a ver eso. Gracias, licenciado. Bien. Bien, la compañerita estaba comentando respecto a una cuestión que se dio ahí en la plataforma. No sé, recuérdenme el nombre de quién fue la que intervino, pero ella decía que, no sé, que le parece mala, pero está buena, algo así le entendí. No, licenciado, no es así, sino marca correcta, pero lo marca con 0 y a la par está 2. Entonces no suma a esa nota, sino que aparece en 0, pero a la par tiene que la pregunta vale 2 puntos. Ujú. Vamos a ver, fíjense que en este momento tengo muchos documentos abiertos y si abro RAD virtual se me puede bloquear esto. Entonces, tengo el programa, el curso, tengo la ley contra la violencia familiar, tengo varios documentos abiertos, pero vamos a ver, déjeme ver qué puedo hacer. Oscar, adelante. Buenas noches, licenciado. Fíjese que todos tenemos ese problema, como posteriormente lo dijo la compañera Jennifer al respecto. No sé qué podemos hacer, si recuperamos algún punto o lo perdemos. Bueno, vamos a ver, Oscar. A mí me gustaría que evitáramos generalizar, ¿verdad? Todos, quiere decir que usted ya revisó y todos tienen los cientos, no sé cuántos que se examinaron, y eso tampoco creo que pueda ser, ¿verdad? No sé. Entonces, pero evitemos utilizar el todos porque generalizamos, ¿verdad? Entonces tendríamos que revisar. Pero denme un segundito, voy a irme a revisar eso en este momento. Con mucho gusto. Ya cerré varias pestañas acá. Adelante, Gabriela. Buenas noches, licenciado. A mí me pasa lo mismo que a mis compañeros, solo que a mí me marca como correcta, pero solo me da un punto. Me parece que me da 1.33 de 2. Bueno. Y la respuesta está correcta. Sí, pues. Bueno, vamos a ver. Está bien, licenciado. Muy bien. Muy bien. Vamos a revisar, denme un segundo. Aquí estamos. Vamos a ver, así rapidito. Vamos a entrar a la página. Vamos a autenticarnos. E ingresamos al curso. Vamos a ver. Vamos a revisar acá. Un segundito. Vamos a ver. Vamos a buscar. Oscar me dijo, ¿verdad? Oscar. No me aparece como Oscar. Vamos a chequearlo de otra forma. Segundo. Vamos a ver si está por acá. Solo que me cargue la página. Vamos a revisar de una vez. Amílcar Coroy Mixtún. ¿Será el compañero que... Oscar Amílcar, el que intervino? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Aquí tiene usted 22 puntos, ¿verdad? Exacto. Ok, ¿cuál sería su duda? No sé, licenciado, pero yo andaba revisando en otras preguntas posteriormente a ellos que yo pienso que eran correctas. Ajá. Pero siempre yo creo que ahí entre todos los compañeros, ahí sí que globalmente siempre hemos pedido revisión de exámenes para ver si dónde cometimos los errores. No sé si usted nos los dará en su momento. Mire, pues, la revisión de exámenes tiene un procedimiento, ¿ya? Y
yo ya revisé los exámenes, ¿ya? Hago esta acotación porque efectivamente, no me están preguntando, pero miren, estimados estudiantes, no fue media hora, no fue una hora, casi un día, digámoslo, sumando 3 horas, 4 horas para revisar examen por examen. Con mucho gusto, si alguno de ustedes quiere revisión, puedo revisarlo adicional a lo que ya hice. Pero yo ya revisé y obviamente lo que había que calificarlo ya lo hice, ¿verdad? Si estaba bien y si no estaba bien, obviamente, pues no, ¿verdad? Entonces, pero igual, si alguno de ustedes quiere revisión, con mucho gusto me hacen la respectiva nota y le hago la revisión. ¿La revisión qué significa? Fíjense, pues según el reglamento establece que si el docente se equivocó al calificar, ¿ya? Si el docente se equivocó al hacer la calificación, porque como ya les aparece nota, la nota ya está ahí publicada. Entonces ustedes tienen 3 días para pedir la revisión de la nota. Ya está publicada. Recordemos que ahorita no tenemos eh, el tema de la plataforma oficial, ¿verdad? Entonces aplica esto, ¿verdad? Pero con todo gusto yo les puedo revisar, solo me envían la nota, ¿verdad? Y yo reviso punto por punto. Si la plataforma, yo no me equivoqué porque yo revisé despacio, uno por uno, 10, 11, 12 de la noche, fue el último día que terminé de revisar y lo hice uno por uno. Lo hice de 10 en 10, o sea, 10, ya de ahí me fui, 10, 10 para no confundirme, ¿verdad? Entonces, y le puse la nota que debería ser si estaba bien resuelto. Entonces, de manera que si alguien quiere, aparte de la revisión que hice, con mucho gusto, me envía la nota y le voy a hacer revisión, ¿verdad? Eso sí, si la plataforma se confundió y puede ser que le puso buena una y estaba mala, pues cuando yo revise eso, como la revisión lo que lleva es corregir si el docente se equivocó, ¿ya? Si hay error en lo que el docente hizo, ¿ya? No, la revisión no es para ver en qué usted se equivocó y voy a corregirlo y voy a estudiar más. No, la revisión de nota es para ver por qué tengo 22 y no 30, ¿verdad? Por ejemplo, solo es un ejemplo. Así que, con mucho gusto, ¿verdad? Bien, entonces vamos Gracias, a muy ver. amable, licenciado. Se lo agradezco Va, bastante. con gusto, con gusto. Vamos con Jennifer. Licenciado, a mí me marca todas correctas, pero tengo una puntuación de 23 puntos. Y hay preguntas donde aparecen correctas, pero me aparece con un valor de 0. O sea, incorrectas y le aparecen con valor de 0. No, licenciado, son correctas y me Ujú. aparece con 0. Entonces, no sé, esa es la duda que tengo. 23 tiene usted. Así es, licenciado. Va. Sí, como le digo, el mismo procedimiento, con gusto yo le hago revisión, pero, por ejemplo, les voy a comentar. Por ejemplo, alguien vino y se confundió. Lo más que se confundieron fueron en los artículos de la Constitución, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que la Constitución tiene artículo? Vamos a preguntarle a don Miguel, a ver, ¿tiene su Constitución ahí a la mano, don Miguel? Que Miguel, disculpe, Miguel Vivar, licenciado. Muchas gracias. Sí, Miguel Armando Vivar, por favor. Claro, dígame. Váyase a uno de los primeros artículos de la Constitución. Ajá, ya estamos listos. Bueno, por ejemplo, ubíqueme el derecho a la vida. ¿En qué artículo está? El derecho a la vida lo encuentro en el artículo 3 de la Constitución, licenciado. Bueno, fíjense pues. Ahorita voy a explicar eso. Gracias, Miguel. Vamos a preguntarle a Gustavo. ¿En qué artículo encontramos la libertad de acción? Libertad de acción. ¿Sí? No. El
Artículo 5, Lic. Muy bien. Vamos a preguntarle a Fátima Ramírez. ¿En qué artículo encontramos la protección a la persona? Fátima Ramírez. Bien. Artículo 1, Lic. Gracias. Muy bien. Vamos a preguntarle a José Pérez. ¿En qué artículo de la Constitución encontramos el derecho a la libertad de igualdad? Buenas noches, licenciado. Ahorita le digo. Bien. Sería en el cuarto artículo, artículo 4. Muy bien. Muchas gracias, estimados estudiantes, a quienes intervinieron y respondieron. Fíjense, pues, lo explicamos en clase, ¿verdad? Eso ya lo enseñamos, explicamos por qué la Constitución Política de la República tiene números ordinales. ¿Y cuáles son los artículos ordinales que tiene la Constitución? Vamos a preguntarle a Fátima Ramírez. ¿Cuáles son los artículos ordinales de la Constitución? No, contésteme lo que le pregunté, por favor. ¿Cuáles son los artículos ordinales de la Constitución? Ya vieron. Gracias, Fátima. Muchas gracias, estimado Freddy. Vamos a preguntarle a Marilyn Morales. Marilyn, ¿nos escucha? Bien, es que Marilyn levantó la mano, entonces quería dar la intervención. Bien, voy a explicarlo entonces, estimados estudiantes. Fíjense pues, la Constitución Política de la República, eso lo dije en una de las clases, tiene artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es lo que tiene la Constitución. La Constitución no tiene artículo 1, como erróneamente, ¿ya? Muchos lo consignan. ¿Ya? Y tiene una razón de ser, lo expliqué en una de las clases. Entonces, por ejemplo, en el examen, muchos pusieron esto, ¿verdad? ¿Ya? Mencione un derecho humano. ¿Ya? Y escribían el artículo y copiaron literal el artículo. Y yo estaba pidiendo que me colocaran, por ejemplo, derecho a la vida. Ese es un derecho humano. Y lo que hicieron fue copiar el artículo literal. Entonces, ¿cuál es el derecho humano que yo estaba pidiendo ahí? El derecho a la vida. Y solo debía colocar el artículo 3. Entonces, revisando el examen, dije, bueno, la pregunta es clara y dice, mencione un derecho humano, ¿ya? Y coloque el artículo. Y no copiaron literal. Entonces, bueno, dije, de todas maneras, sí, lo tomé parcialmente buena la respuesta. Parcialmente buena porque, bueno, tuve yo que venir y buscar cuál era el derecho humano que me querían decir. Entonces, la respuesta está mala. Pero dije, no,
lo voy a tomar como parcialmente buena. Quizá por eso a algunos les aparece ahí que sí está buena, pero solo le aparece un punto. Licenciado, buenas noches. Disculpe. Entonces, no, si me permite, ahorita le voy a dar la palabra. Entonces, quizás por eso es de que les aparece así, ¿verdad? Entonces hago la aclaración para que ustedes, pues, estén más tranquilos, como decía el compañerito Oscar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razones que me aparece así? O la compañerita que intervino, ¿por qué me aparece así? Por eso estoy explicando, ¿verdad? Para que ustedes lo comprendan también, ¿verdad? Entonces, no fui muy tajante, muy vertical, muy cerrado en la calificación, sino que traté de hacerlo de manera que, pues, yo no tengo la menor intención de perjudicar a mis estudiantes. Nunca. Llevo muchísimos años de impartir docencia aquí en la Tricentenaria y en otras universidades, y a mucho honor, ¿verdad? Lo hago porque quiero enseñarles a ustedes y que ustedes sean grandes juristas. Entonces, nunca busco perjudicar a mis estudiantes, nunca. Entonces, parcialmente buena, dije, bueno, me puso el artículo. Y en su mayoría pusieron, bueno, por supuesto que hay quienes pues pusieron artículo, solo me pusieron el artículo 1, así decía. Hubo otros que pusieron artículo 5 y, bueno, decía, ¿cuánto le pongo? Bueno, le voy a poner tanto, ¿verdad? Porque pues así lo califico. Eso se llama apreciación objetiva. Uno dice, bueno, voy a verlo. O sea, les comento esto para que ustedes vean pues que no tengo por qué calificarlo de otra manera. Voy a dar la oportunidad a Karen, creo que era la que estaba interviniendo, después vamos con Ana Sofía. Adelante. Gracias, licenciado, muy amable. Fíjese que yo tenía una duda con una pregunta y solo si usted me podría corregir porque no me quiero quedar con esa duda, que dice definición de derechos humanos. Yo marqué una, pero estoy segura que no era correcta porque los derechos humanos son inherentes a la persona. Y las respuestas son aquellos derechos que se otorgan a la persona humana. Y está la otra, son todos aquellos derechos que no pertenecen a la persona humana. Pues yo dije, voy a marcar una, entonces marqué la primera, ¿verdad? A mí me salió como incorrecto, pero solo quiero, si usted me puede corregir o confirmar si estoy en lo correcto eso de que son inherentes a la persona, ¿crees que ninguna es correcta? En este sentido, gracias. Fíjense que ustedes saben qué son los derechos humanos, ¿verdad? Y no pedí que me dieran la definición, ¿verdad? Sino que lo hice de manera selección múltiple, ¿verdad? Ustedes, la idea es que, a ver, ¿verdad? ¿Qué sé yo que es un derecho humano, verdad? Son todos aquellos derechos que pertenecen a los seres humanos, que le pertenecen, ¿verdad? En clase explicamos ese tema y les decía, miren, los derechos humanos no son los estados los que los otorgan, no son las constituciones las que los otorgan. ¿Por qué? Porque son derechos que nos pertenecen a todos los humanos, ¿verdad? Bien, adelante Ana Sofía. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda. Yo también puse solo el número del artículo porque realmente, por lo menos yo nunca había usado la plataforma de Moodle y el año pasado, bueno, el semestre pasado tuvimos un problema con el licenciado de penal también, que si poníamos un punto, una mayúscula o algo así, o sea, nos lo tomaba como incorrecto. Y él calificó así. Entonces yo realmente solo puse el número porque dije tal vez usted se lo iba a poner como para que calificara más rápido solo los números que podían ser y lo puse así, pero por eso fue. Y otra duda es que tengo dos que me salen correctas, pero sale calificación 0 de 2. Habría que ver si en el caso de esa pregunta de Ana Sofía, tiene que ver con si eran de selección múltiple o qué. O si estuvieron adivinando la respuesta. Eso es otra cosa que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si le doy selecciono una, y luego la plataforma me dice, no, esa no es. Y luego le doy otra, estoy adivinando la respuesta. La plataforma viene y dice, no sabe la respuesta.
¿verdad? Entonces, son cosas que hay que conocer, ¿verdad? Y eso yo lo mencioné al momento de realizar el examen. Bien, muy bien, entonces vamos a dejarlos ahí, estimados estudiantes. Voy a compartir pantalla en este momento, si no el tiempo se nos fue. Y quien tenga duda, con mucho gusto puede plantearme su petición. Como les dije, son 3 días después de haberlo publicado y con todo gusto. Eso sí, voy a aplicar la regla como debe ser, ¿ya? Si me puso artículo 1, por ejemplo, o artículo 4, la Constitución no tiene artículo 4, tiene artículo 4. Si alguien me pide revisión, con mucho gusto. Entonces yo me equivoqué y le puse buena una que estaba mala y la voy a corregir. Si me puso 4, no existe artículo 4, solo artículo 4 de la Constitución. Entonces, esa sería la forma de hacer la revisión. Porque, como les dije, yo no califiqué pensando en quitarles, sino en darles puntos, ¿verdad? O sea, lo que debe hacer. Mis estudiantes, pues tampoco se memorizan la Constitución, pero sí, eso yo lo expliqué en clase. Así que, si ustedes están es un derecho que ustedes tienen de revisión, con mucho gusto, pero voy a aplicar la regla como debe ser, ¿verdad? ¿Estamos? Y yo genero una reunión para los que quieran someterse a esa revisión. Y también aplica la regla que si estuvieron adivinando la respuesta, también, ¿verdad? ¿Estamos? Muy bien. Porque la plataforma me reporta todito, o sea, cuántas veces le dieron clic a cada una de las posibles respuestas. Y entonces, bien. Estamos ahí, entonces voy a compartir pantalla, si me permite un momentito, por favor. Muchas gracias. Mi última pregunta, licenciado, cada vez que se corrobora en un artículo, entonces es artículo 3 o artículo 3. Permítame que estoy presentando y no sé quién me estaba hablando. Muy bien. No sé quién estaba interviniendo. Bien. Bien, estimados estudiantes, entonces vamos a continuar. Este es el contenido del segundo parcial, decíamos. Vamos a ver entonces estos temas, violencia estructural y una parte final, ¿verdad? Que esa la vamos a agotar el día de hoy. Tenemos el conflicto y dentro de eso vamos a ver el conflicto armado interno en Guatemala, las causas, etcétera. Y los acuerdos de paz en Guatemala. Por favor, les voy a pedir desde ya que empiecen a darle lectura a los acuerdos de paz en Guatemala. Hay varios aspectos que analizar. Obviamente en clase pues es un poquito difícil que nos dé tiempo, es extenso, los acuerdos de paz en Guatemala es enorme eso, pero medianamente vamos a tratar de comprenderlos e interpretarlos y sobre todo ver en la realidad guatemalteca al día de hoy cuánto hemos avanzado, cuánto hemos aprendido. ¿Ya? ¿Qué lecciones tenemos precisamente de ello? ¿Verdad? Así que eso es lo importante que debemos tomar en cuenta. Bien. Veamos entonces el tema las garantías de protección contra la violencia intrafamiliar. Fíjense que si nos ubicamos en cuanto a esas garantías de protección contra la violencia familiar, vamos a encontrar la razón de ser del Estado de Guatemala. ¿Ya? Y eso es muy importante. Obviamente en una pregunta del examen yo no voy a preguntar lo que estamos diciendo en este momento, sino lo importante es lo que a ustedes les quede. El examen solamente es para tener idea qué tanto hemos aprendido de acuerdo a los objetivos de nuestro programa. Si nos ubicamos en el artículo 1 de la Constitución, establece, fíjense ustedes, que el Estado de Guatemala se organiza. ¿Para qué se organiza el Estado de Guatemala? Se organiza a proteger a la persona, ¿ya? Y a la familia. Protege a la persona y protege a la familia. ¿Cómo protege a la persona y a la familia? Podría ser una pregunta del examen, ¿verdad? ¿Cómo protege? A ver, lo protege brindándole seguridad, pero le brinda seguridad jurídica, le brinda seguridad física, ¿ya? Seguridad jurídica a través de la creación de leyes. ¿Y quién es el encargado de creación de las leyes? El organismo legislativo, ¿verdad? Por mandato constitucional. Protege a la persona y protege a la familia.
de esa manera, a través de la legislación, ¿ya? Bien. Y en cuanto a la seguridad jurídica, por supuesto, es esa parte, ¿verdad? Esa certeza que debe tener el derecho en su creación y en su cumplimiento. Esas son las dos grandes fases, podríamos decir, en cuanto a esa seguridad que debe brindar el Estado, ¿verdad? Hablando de la seguridad jurídica. Hablando de la seguridad física, es decir, a través de esa tranquilidad que en determinado momento podamos tener los ciudadanos y que salimos de nuestra vivienda y no vamos a encontrarnos, ¿ya?, con personas que nos vayan a hacer daño, porque están las fuerzas de seguridad de manera preventiva, ¿ya?, y en determinado momento de manera represiva en contra de la violencia que pueda darse. Recordemos que el Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza, ¿ya?, el monopolio de la violencia del Estado para reprimir precisamente aquellos actos que vayan en contra de esa seguridad de la persona y la familia. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense, solo en esa parte que estamos viendo. Va. Y el artículo 2 de la Constitución, de manera tajante, digamos, establece que el Estado, ¿ya?, tiene el deber de garantizar a todos los habitantes de la República. Ahí estamos hablando de un universo de quienes habitamos la República de Guatemala. ¿A quiénes protege entonces? No solo a los ciudadanos, sino que también protege a todos los que se han asentado acá en el territorio, ¿ya?, su residencia, extranjeros y guatemaltecos, ¿verdad? Italianos, mexicanos, norteamericanos, en fin, de distintas partes del mundo que habitan la República. Por eso dice a los habitantes. Fíjense ustedes que aquí es bien amplio ese término, a los habitantes de la República. Y ya ven ustedes todo lo que nos debe garantizar el Estado: la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Fíjense ustedes. Entonces, esas son las garantías que tenemos los ciudadanos. Ahora, ojo con eso. Fíjense, pues, espero que estén siguiendo el hilo de lo que estamos mencionando. Bien, luego, específicamente nos vamos a ir al artículo 47 de la Constitución, ¿ya?, del 47 al 56. Quiero que por favor analicen estos dos artículos. Quiero que lo estudien así como lo estamos analizando hoy. Por favor, estimados estudiantes, esto es muy importante. ¿Ya? No se angustien ustedes por el examen. Ay, ¿qué va a preguntar en el examen? No, lo que me interesa es cuánto podamos entender de el contenido de nuestra Constitución. ¿Ya? Bien, vayamos al artículo 47. Entonces, voy a pedirle al compañero Rudy Eduardo que nos colabore en la lectura y así descansamos un poquito la voz. Rudy Eduardo, por favor, vayamos al artículo 47. Sí, Rudy Eduardo Godínez, por favor, al artículo 47, si fuera tan fino de darle lectura. Ah, bueno, no funciona su micrófono ese. Vamos con Valesca Abigail Pérez, por favor. Bien, vámonos con Juan Francisco, por favor, si fuera tan fino. Por favor, estimado Juan Francisco, que nos diera lectura al artículo 47, lo vamos a analizar. Buenas noches, licenciado. Si gusta, le apoyo leyéndole el artículo, licenciado. Gracias, José, muy amable. Dice artículo 47, protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio. Ahí dejémoslo. Gracias, José. Fíjense pues. Recordemos que estamos en el título. ¿Qué título de la Constitución estamos? A ver.
Estamos en el título segundo. Título segundo que corresponde a los derechos humanos. ¿Ya? Así es como tenemos que estudiarlo. Fíjense pues, título segundo, derechos humanos, y estamos en el capítulo segundo, derechos sociales. Sección primera, familia. ¿Ya? Garantías de protección contra la violencia familiar, es decir, protección a la familia. Bien. Y el Estado se organiza, fíjense ustedes, ¿para qué se organiza? Para proteger a la persona y a la familia. Vean cómo un artículo está concatenado con el otro. ¿Ya? El Estado garantiza la protección, ¿ya?, social, ¿ya?, económica y jurídica. Aquí tenemos tres aspectos muy importantes, ¿ya?, que el Estado debe garantizarle: la protección social, la protección económica y la protección jurídica a la familia. ¿Ya? Bien. Ahora veamos. Déjenme ver, antes de irme a las otras leyes que están acá, la ley contra la violencia intrafamiliar, quisiera irme hasta el último punto que tengo aquí presentando en pantalla. Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. ¿Ya? Fíjense pues, ¿cómo la familia guatemalteca puede garantizarse que estos derechos, ¿ya?, van a efectivizarse? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de las garantías constitucionales. ¿Y cuáles son las garantías constitucionales? Vayámonos al título. ¿Qué título es? A ver, ¿quién conoce su Constitución? Ya lo encontraron, ¿verdad? Quiero que estudien la Constitución primero por títulos, ¿ya? Hay que irse aprendiendo cada título. Título sexto es, estimados estudiantes. Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Entonces, ¿cómo nos garantizamos que en determinado momento esos derechos que están plasmados acá en realidad se garanticen? ¿Se recuerdan ustedes lo que mencionaba en aquella conferencia del Ferrajoli? Las famosas técnicas de garantías. ¿Ah? ¿Se recuerdan? Eso lo pregunté en el examen. ¿Ya? Eso lo pregunté y algunos pusieron otra cosa, ¿verdad? Bien. Entonces, si uno de estos derechos que están plasmados, cualquiera de estos derechos que están plasmados en la Constitución Política de la República, en determinado momento hay una amenaza a la violación de esos derechos, ¿ya?, aquí vamos a encontrar la protección, garantía de protección en contra de la violación de alguno de estos derechos. Veamos en el capítulo segundo, por supuesto que tenemos otros, ¿verdad? La exhibición personal, ¿ya?, que esa es una garantía que protege, a ver, ¿se la saben? ¿Qué protege la exhibición personal? La libertad de la persona, licenciado. Muchas gracias, José. Efectivamente, artículo 4 de la Constitución. Libertad, ¿ya? Cuando una persona está siendo coartada en su libertad, ¿ya? La exhibición personal. Pónganlo a la vista. Entonces, a través de la exhibición personal, se garantiza ese derecho humano, ¿ya? Y el amparo, fíjense ustedes, artículo 265. Capítulo segundo, amparo. Se instituye el amparo, ¿con qué fin? ¿Cuál es la finalidad del amparo? Proteger, fíjense ustedes, a las personas ¿contra qué? Contra las amenazas de violaciones a sus derechos o de restaurarlos, ¿ya? Entonces, se van a restaurar cuando esa amenaza ya hubiera ocurrido. Entonces, para restablecer, para restaurar el imperio de esos derechos cuando ya ocurrió. Bien, entonces, esto es para la protección precisamente, ¿ya? Y garantiza, por eso son garantías. Recordemos, tenemos derechos, tenemos principios y tenemos garantías. Muchas veces confunden estos tres términos: derechos, principios y garantías.
Las garantías son estas. Título sexto. Espero que nunca se les olvide, estimados estudiantes. Esto es muy importante. Entonces, estas técnicas de garantías que mencionaba el autor Ferrajoli, espero que hayan tenido la oportunidad de ver el video nuevamente. Véanlo más de una vez, vieran qué bonito es. Y se los compartí y lo hago precisamente porque quiero que ustedes tengan una buena formación jurídica. La ley contra la violencia intrafamiliar precisamente garantiza, ¿ya?, el cumplimiento de esa protección que establece el artículo 47. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica. ¿Ya? Violencia, ¿ya?, intrafamiliar. ¿Y qué establece esa ley? La violencia intrafamiliar dice que lo que busca es proteger a la persona precisamente, ¿verdad? ¿Ya? ¿De qué? De cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta cause daño o sufrimiento psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en lo privado, ¿verdad? A persona integrante, fíjense que esta ley protege al núcleo familiar. Por eso dice al grupo familiar, o sea, es el núcleo, ¿ya?, de la familia que está protegiendo. ¿Ya? Entonces, ¿por parte de quiénes? Por parte de los parientes, por parte del conviviente o exconviviente, por parte del cónyuge o excónyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas, artículo 1 de la ley contra la violencia intrafamiliar. Entonces, aquí tenemos una garantía de protección contra esa violencia. Recordemos que el tema de la violencia, ya lo habíamos, es un tema que hemos analizado. Entonces, aquí se va a dar en el seno de la familia. Por supuesto que hay, ¿verdad? Todos los días vemos en los medios de información, las sociedades mercantiles estas que nos dan, nos venden esa información. Nos enteramos de todo este tipo de cosas que suceden en el seno de la sociedad guatemalteca. Bien, y por supuesto, si se dan cuenta, lo tengo aquí en la diapositiva, constituye una violación a los derechos humanos, ¿ya? La violencia intrafamiliar. Ahí tenemos entonces, ¿ya?, que esa violencia es constitutiva de derechos humanos, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Si tuviesen alguna inquietud, con todo gusto les escucho. Adelante, Oscar. Licenciado, buenas noches. Solo tengo una duda al respecto de la preeminencia sobre el derecho internacional. ¿Qué tiene que ver en relación con derechos humanos? Muy bien. Quiero entender su pregunta, estimado Oscar. En cuanto a la prevalencia, si el artículo 44, vayámonos al artículo 44 y vayámonos al artículo 46. Fíjense, aquí hay dos posiciones doctrinarias bien definidas. Bueno, existen muchas más, pero hay dos bien definidas. Hay una que establece que en materia de derechos humanos, ¿ya?, los tratados, ¿ya?, y convenciones aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, es decir, sobre las leyes ordinarias y reglamentarias, pero no sobre la Constitución. Esa es una de las posiciones doctrinarias, pero no sobre la Constitución. Nunca. ¿Ya? O sea, no hay nada sobre la Constitución. Bien, ahora, la otra posición doctrinaria establece que en materia de derechos humanos, todas aquellas convenciones y tratados aceptados, ojo con eso, aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala, ¿ya?, están al mismo nivel que la Constitución. Esa es la otra posición doctrinaria, ¿ya? Nosotros tenemos que analizar cuál es nuestra posición, ¿verdad? ¿Qué corriente vamos a seguir? ¿Ya? Ese es el punto, ¿verdad? Así que espero haber aclarado su inquietud, estimado Oscar. Sí, licenciado, en este caso sería la preferencia en el artículo 46. Sería la preferencia del derecho internacional, entonces, es lo que puede comprender.
Por eso hay dos corrientes. Usted tendría que analizar cuál de esas posiciones es la que usted puede asumir con fundamento a lo que establece el artículo 44 y el artículo 46, ¿verdad? Entonces, hay dos posiciones. Usted tendría que analizar por qué adopta una posición y por qué adopta la otra posición, ¿verdad? Entonces, en su momento, en una de las clases, yo mencioné cuál era mi posición al respecto, pero no quiero influir en este momento, ya lo había dicho en su momento, cuál era la posición doctrinaria que su servidor tiene, ¿verdad? Y a ustedes Gracias, tendrán que licenciado, analizar. muy amable. Con gusto. Muy amable. A la Gracias, orden. feliz noche. Feliz noche. Estimados estudiantes, no sé si hay alguien más que quisiera intervenir y vamos a dar una intervención más y vamos a ir dando por concluida la clase. Muy bien. Vamos a ver si hay alguien que escribió en el chat. No, solamente sus datos. Muy bien. Adelante, Marisol. Buenas noches, licenciado, no sé si me escucha. Adelante. Buenas noches, licenciado, no sé si me escucha. Sí, adelante. No sé si me escucha. Marisol. Perdón, licenciado, es que mi audio anda algo mal. Perdone. Quería preguntarle que si los trabajos que hemos hecho van a valer puntos o no. O se van a contar para el siguiente parcial o no sé. Con mucho gusto. Bien. Muy bien. En este momento tenemos 86 participantes. Ya se han estado retirando de la clase. Pero con todo gusto voy a contestarle a Marisol. Efectivamente, como lo hemos comentado en anteriores clases, hay un trabajo que estamos realizando de investigación. Por favor, les pido que sea con normas APA, no solo copiar y pegar, porque por ahí dicen que algunos docentes no revisan los trabajos. Yo sí reviso trabajo por trabajo. Yo reviso examen por examen. Yo sí reviso. Le dedico tiempo a eso. ¿Ya? Porque, pues, yo esto lo hago porque quiero hacerlo, no es porque me obliguen, sino me gusta la docencia y trato de transmitirle lo mejor a mis estudiantes. Y en ese sentido, con respecto a las calificaciones, en el caso de los trabajos que han hecho, pues según el programa del curso, debemos realizar laboratorios, debemos realizar cuestionarios. Es una obligación del estudiante y del docente de pedirles trabajos, digamos, inclusive comprobaciones de lectura, ¿verdad? ¿Tiene alguna ponderación? Bueno, el trabajo de investigación de 0 a 10 puntos, ¿ya? Porque en el segundo parcial eso es lo que vamos a tener de 0 a 10 puntos del trabajo de esa investigación. Y el examen nos vamos a evaluar se van a evaluar más bien sobre 30 puntos. Los otros trabajos sí hay obligación de presentarlos en el tiempo establecido. ¿Tiene una ponderación? No tiene una ponderación directa, pero en determinado momento, si a alguno de ustedes les faltara un punto para aprobar en su examen final, digamos, entonces, y cumplió con la entrega de sus trabajos, ahí está ese punto. O le faltan hasta 3 puntos, lo extraemos de ahí. Pero si no entregó los trabajos a tiempo, los entregó a destiempo, porque ahí dice, ¿verdad? Pues, ¿de dónde vamos a sacar la puntuación? Entonces, yo no dejo a un estudiante por un punto en el examen final. No lo dejo. Digamos, en su nota no se queda. Pues, si hizo las tareas. Si no las hizo, obviamente, ¿verdad? Así que espero resolver su inquietud. Sí, muchas gracias, licenciado. Muy amable. Feliz noche. Feliz noche, gusto saludarles. Hasta la próxima.